más preciado intentar, además, quitarle lo que había sido su buen nombre hasta ese momento. Por lo menos un buen nombre a salvo de imputaciones delictivas, como las que posteriormente pretendió hacerse. Pero de mano con los bienes y la vida que se quita a Diego Felipe Becerra, y sin hablar de los daños colaterales que eso produce y también lo que le quitó a sus familiares, esa idea premeditada de aquellos que no tenían el afán, de quienes no vivieron el nerviosismo de haber cometido un daño, sino de aquellos que tranquilamente llegan posterior a la escena con total serenidad, con el tiempo, la tranquilidad necesarios para decidir qué hacemos con esta muerte, con este homicidio. Si permitimos que la justicia juegue su papel respecto a un acto hasta ese momento individual de un policía, o si lo convertimos en una actuación colectiva destinada a invertir la realidad de las cosas, a hacer aparecer a un joven como delincuente y con eso limpiar cualquier mínima mancha que pueda pesar sobre la institución policial. Son estos segundos intervinientes los que planifican, el señor fiscal ha dicho escenifican, yo diría los que planifican la antiescena, es decir, los que construyen una escena de un delito de manera diferente a como lo era en la realidad, a los falsificadores de una escena. Falsificación que traspasa más allá, porque además de atentar contra el buen nombre, la honra de un joven y de su familia entera, va más allá a cuestionar, a deslegitimar no solo la institución policial o los miembros que le daban origen a esa idea criminal, sino también a desprestigiar la administración de justicia, porque en últimas lo que se buscaba con toda la falsificación de la escena era que la justicia incurriera en una impunidad. Entonces, de paso, nos llevamos a la institución policial, al prestigio de la institución policial, pero de paso también nos llevamos el prestigio de la administración de justicia y casi que deslegitimamos medio Estado. Eso para hacer énfasis no en consideraciones meramente político-criminales, sino para ir ya mostrando la gravedad y la suma gravedad y la mayor gravedad inclusive de la segunda escena, de la actuación de policiales en esta segunda escena, que inclusive la de aquel que mató y que hasta ahora, por lo menos no es el objeto de debate, pero al parecer no era lo que perseguía cuando inició ese operativo de persecución. Pero luego la segunda actuación sí se convierte en unas actuaciones con un dolo claro, con una intención preparada, planificada. Podría decirse inclusive, a pesar de que el lapso de tiempo podría permitir decir que es ligera esta afirmación, pero con mucho de premeditación. Es en esa segunda escena donde aparecen muchos, al parecer docenas, por lo menos una gran pluralidad, más de 15 policías,
de diferentes grados y jerarquías y que hicieron presencia básicamente en dos lugares: o en la parte de la vía pública donde ocurrió el homicidio del joven Diego Felipe Becerra, o en la clínica Chayo, a donde posteriormente a los hechos fue conducido. Entre estos dos lugares, reitero, tenemos la presencia de muchos miembros activos de la Policía Nacional e inclusive de civiles directa o indirectamente vinculados con la institución. Y así encontramos en la escena a los señores, por lo menos en principio, al señor Nelson Arévalo Rodríguez. Nelson Arévalo Rodríguez, quien en su condición de teniente coronel y comandante de la estación Suba, si no estoy mal, es quien desde un primer momento, bueno, diríamos un segundo momento, cuando la escena se ubica en la clínica Chayo, porque el menor víctima hasta ese momento unas lesiones fue llevado a la clínica Chayo y se encuentra allí junto con otros policiales, arriba en un primer momento a la clínica, y desde este momento, y es una afirmación que no hago de manera personal, porque aquí conocemos los hechos de manera indirecta a través de los que sí estuvieron en la escena y tratamos allí de manera equivocada o valedera de reconstruirlos con plena fidelidad. Es quien llega a la clínica y desde ese primer momento asume el control. Asume el control de la acción policiva que se desarrolla con posterioridad a los hechos en los que luego resulta muerto Diego Felipe Becerra. ¿Y cómo, en qué conductas se materializa este control? Pues en primer lugar que asume el control operativo netamente, pues de acuerdo a lo que dicen policiales, testigos y también implicados en los hechos. Inclusive es quien decide quién va a actuar como primer respondientes. Pero además de eso, en la misma clínica da la orden para que se produzca el acordonamiento de la escena de los hechos, luego de transcurrida ya más de hora y media de cuando debió hacerse. Pero asimismo asume el control directo del policía hasta ahora imputado, o no sé si acusado ya como homicida, el patrullero Wilmer Alarcón. Son plurales las versiones que indican que inmediatamente se pone en contacto el teniente coronel Nelson Arévalo, y parece que desde ese momento y hasta cuando se entrega la escena del crimen, por lo menos hasta momentos alrededores, hasta que se entrega la escena del crimen al CTI, parece que durante todo el tiempo asumió el control directo y personal de Wilmer Alarcón, ya luego de la salida de la clínica se continúa ese control directo del policía acusado como homicida,
y es quien también lo traslada o lo transporta hasta nuevamente la escena del homicidio. Estando en la escena del homicidio, da nuevas órdenes o dicta nuevas órdenes tendientes a buscar material para embalar elementos materiales de prueba supuestamente hallados en la escena. Pero antes de esto, ya en la clínica se tiene noticia que solicitó una comunicación con la estación de policía de Kennedy, comunicación de la cual no se conoce el contenido de los elementos probatorios trasladados por la Fiscalía General de la Nación, pero de la cual sí uno de los policiales implicados y que ha dado una versión sobre los hechos recientes, sí explica que posteriormente a escuchar que se solicitaba con urgencia el teléfono de la estación de policía Kennedy, sí escuchó el comentario de que el arma que posteriormente aparece en la escena de los hechos, al parecer fue conseguida o traída de esa estación. Eso obviamente no nos permite en este momento hacer una afirmación cierta de que efectivamente hay prueba o mínima prueba de que eso haya sido así. Pero recuérdese, el mínimo probatorio exigido en este momento es que existan hechos de los cuales se nos permite inferir no de manera arbitraria, no de manera irracional, sino dentro de las varias interpretaciones razonables, una pudo haber sido que así fue el hecho. Es decir, que la comunicación con la estación de policía de Kennedy fue para objeto de conseguir un arma de fuego. Y antes de continuar, señora juez, hablamos de inferencia y permítame este paréntesis como aquello, una consecuencia que yo puedo deducir a partir de un hecho conocido. Pues ¿cuál es el hecho conocido aquí? Que se escucha al teniente coronel solicitando con urgencia el teléfono de la estación de policía Kennedy. Que un comentario oído por uno de los policiales allí presente, no le consta tampoco directamente, escuchó el comentario de que de allá se trajo el arma. Si miramos este hecho individual, pues de esos dos hechos conocidos es dable inferir, no es una cosa inventada o desjuiciada o desquiciada. Por lo menos frente a este preciso hecho podría arribarse a una conclusión probable razonada, y es que el arma pudo venir de la estación policía Kennedy, directa o indirectamente, no estamos hablando de que físicamente se haya sacado de allá, y de que el objeto del querer comunicarse con la estación de policía Kennedy podía ser el objetivo de conseguir un arma de fuego. Y hablamos de probabilidad, como lo decía el señor fiscal, ese concepto de inferencia razonable en el derecho americano se asimila al de causa probable, y la probabilidad se define no como una verdad, se define en el diccionario de la Real Academia de la Lengua como una verosimilitud o apariencia de verdad. Es lo que se nos exige en este momento. Mirar si la tesis de reconstrucción histórica propuesta por la Fiscalía tiene grandes
razones para ser considerada como una de las probables verdades de lo que ocurrió ese 19 de agosto y ese 20 de agosto. Adicionalmente, y siguiendo con el análisis de la conducta probable del señor Nelson Arévalo Rodríguez, es quien con posterioridad al hallazgo de un arma en el lugar de los hechos da otras dos órdenes, o si se le pudiera decir recomendaciones o consejos, ya estas últimas, y en una se dirige al señor Alarcón y le dice, según cuentan quienes sí estuvieron allí, porque yo no estuve, que vaya y se lavara las manos con orina para, según lo que cuenta el declarante, borrar cualquier rastro de pólvora, imagino. Pero adicionalmente es quien se reúne, entre otros, con los policías de apellido Navarrete, Rodríguez, Leal, y el asesor jurídico, en presencia del asesor jurídico Héctor Hernando Ruiz, y hace esta afirmación, según nos cuentan algunos que estuvieron allí. Dice, lo que hacemos, lo hacemos porque Alarcón es un buen policía y porque el occiso era un delincuente o un ladrón. Esta afirmación, en este momento incipientemente acreditada por uno de los testigos de los hechos, nos permite nuevamente inferir un conocimiento de lo que se hacía, de lo que se quería, de lo que se buscaba, y lo que se buscaba con modificar la escena de los hechos es claramente, queda expuesto en esta idea, que en vez de que nos aparezca un policía homicida contra un joven inocente, lo que hay que mostrar es un policía honesto y cumplidor de sus deberes versus un joven delincuente y criminal. Estas conductas reiteradas por los miembros de la policía Rosenberg Madrid, por ejemplo, quien fue el que narró cómo escuchó cuando el coronel buscaba el teléfono del comandante de la estación de policía Kennedy, y el que también dice escuchó directamente cuando ordenaba el operativo policial para acordonar y proteger la escena de los hechos, pero también el que asegura que luego acá en la escena de los hechos encontró siempre al coronel Arévalo junto con Wilmer Alarcón. Son afirmaciones, reitero, realizadas por el teniente Rosenberg Madrid. Estas serán versiones. Esta versión, por ejemplo, podrá inclusive, y en el peor de los escenarios, ser desvirtuada en un juicio, quizás. Pero la declaración de una persona testigo de los hechos, además implicada por los mismos, se creería que no bastaría en este momento primigenio con el argumento de que está buscando beneficios para desvirtuarlo o restarle toda credibilidad. Porque yo, al lado de buscar beneficios, yo me pongo a pensar, si es que no pensó, si poniéndome en su lugar, si más bien por un beneficio judicial no se está ganando es un perjuicio al enfrentarse a dos de sus oficiales superiores, a las consecuencias que, sacando otros efectos, en su carrera
policial podría significar enfrentarse, por ejemplo, al comandante de una estación hasta ese momento y al subcomandante de la Policía Metropolitana, ambos con el grado de coronel o próximo a coronel. Se pone a pensar uno si buscar un beneficio de una prisión domiciliaria, por ejemplo, no es nada comparado con enfrentarse a dos oficiales superiores de esta manera, cometerles esta afrenta si así fuera, de acabar con sus vidas profesionales y laborales, con su buen nombre y su honra. Y uno, en esa equivalencia de credibilidad que podemos hacer hasta este momento, porque es muy primigenia, repito, muy rudimentaria, uno diría, bueno, si bien es razonable que pueda mentir, no deja de ser razonable que pueda estar diciendo la verdad. Y en este momento lo que, por ejemplo, nos presenta Fiscalía es que al parecer sí está diciendo la verdad. Yo no estoy asegurando que esa sea la verdad de lo acontecido, pero de que se puede inferir razonablemente que puede ser verdad lo narrado por él, sí. En relación con Nelson Rodríguez Castillo y en lo que hace al teniente coronel Arévalo Rodríguez, da cuenta también de cómo en ese primer contacto con Alarcón, inmediatamente se pone al tanto de la situación y asume ese control, inclusive reitero, no solo del operativo en su totalidad, sino un control directo y personal respecto de quien momentos antes había matado a un joven. Y es también quien dice cómo fue transportado por el mismo teniente coronel en su propia camioneta o en su camioneta de uso oficial, no sé, hasta la escena de los hechos. Y es testigo directo de una afirmación que le hace Wilmer Alarcón en el sentido de confesarle cómo se había adquirido el arma e inclusive cuál fue el valor que tuvo que pagar por esa arma. Y también, asombrado, dice: no me parecería que esto hubiese sido la salida, pero si lo dispuso mi coronel, entendiendo en este momento que se refiere al teniente coronel Nelson Arévalo Rodríguez, ¿yo qué puedo hacer? También finalmente lo que hace el coronel Nelson Arévalo, se le dice, se le llama o se le hace una advertencia en relación a que cuidado, acá se va a poner a cuestionar o a dañarle o a intentar dañar la carrera de un coronel o de un oficial superior, porque puede sufrir algunas consecuencias, no solo él sino su familia. Este hecho último, esa amenaza velada de que se proteja a unas personas que ostentan grados superiores, es un hecho que, si bien no constituye una prueba directa del acontecimiento, sí también es un hecho que nos permite inferir que a quien se quiere proteger en su buen nombre es porque algo hizo, es porque algo hay que ocultar, que si se sale a la luz pública o se va ante los estrados judiciales puede traerle unas consecuencias adversas. Entonces, reitero, son un conjunto de hechos que, mirados de manera individual, pero más aún mirados de manera colectiva, nos permiten inferir en este momento, no asegurar, repito. Mañana en juicio, si es que lo llega a ver, pudiera ser una verdad construida de manera diferente a la que incipientemente se nos muestra aquí. Pero bien lo he dicho, ese será un posible mañana. Lo que nos concita ahora es hacer este juicio de testigos de la historia a través de terceros, y en la cual podemos equivocarnos, pero la conclusión que respecto a Nelson Arévalo Rodríguez expone la Fiscalía
es por lo menos razonable. Se me olvidaba adicionalmente que ese control que ejerció el coronel Nelson Arévalo, según cuentan los testigos, no se limitó al control del operativo. Hubo algo más allá, quizás más importante que el mero quehacer de consígase una caja, unos cordones, de lávese las manos, de vaya usted a cordones. Fue el control jurídico del operativo. Es que es también quien da la orden de llamar al asesor jurídico Héctor Hernando Ruiz, de tal manera que por lo menos podemos inferir que lo que se hacía en cuanto a actos de alteración de la escena, se le buscaba también el fundamento o el ropaje jurídico a lo que se hacía, y sobre que esta orden, la de traer creo por lo menos a Héctor Hernando Ruiz y otra asesora, Liliana Cañaveral. Respecto a esta segunda no vi claro si fue él quien la mandó a buscar o si ella se presentó por otros medios, pero en lo que hace Héctor Hernando Ruiz es el mismo quien en entrevista manifiesta que fue mandado a buscar por el teniente coronel Nelson Arévalo Rodríguez, y es quien al lado del teniente coronel se pone al frente y al control del operativo judicial. Digo ya judicial porque ya no era solo el operativo policial de qué hacemos con una escena de un homicidio, sino inclusive judicial cuando ya se empiezan a dar directrices sobre cómo presentamos este hecho ante la fiscalía para que investigue. Y es allí cuando viene y se dice que si no fue quien elaboró el documento de primer respondiente, por lo menos sí, al parecer, dio instrucciones de cómo llenarse y de en qué momento entregarse a la escena. Pudiéramos ver múltiples motivos de quizás deficiencia en la coherencia de algunos hechos, ¿sí? Pero repito, primero, no se nos exige certeza en este momento. Segundo, existen algunos hechos colaterales, y este es un criterio para valorar testimonios, hechos que no son principales pero sí colaterales y que han sido reafirmados por otros testigos. Por ejemplo, estos testigos mencionan de ese cruce de palabras que hubo entre el asesor jurídico Héctor Hernández Ruiz y una funcionaria del CTI, y es el mismo Héctor Fernando Ruiz quien así lo relata, quien dice que allí se presentó algún cruce de palabras no en buenos términos entre él y una funcionaria. Obviamente él diciendo que la funcionaria lo intrató, pues la funcionaria diciendo que él fue quien la trató de manera grosera. Pero además, ese llamado a Héctor Hernando Ruiz a que venga y comparezca al sitio coinciden, si se miran las declaraciones de los policiales, los que escucharon cuando llamaron y cuando vino, coinciden con el mismo dicho de Héctor Hernández Ruiz. Esto entonces nos lleva a indicar que esta escena de un hecho de homicidio que fue alterada, y respecto de la alteración de la escena, que es lo que constituiría básicamente la existencia del hecho, creo que la fiscalía fue bastante amplia. Creo que hoy día estamos ante un grado de convicción superior a lo que se exige a esta audiencia, no en relación a la probable responsabilidad, pero sí en relación a la ocurrencia de la alteración de la escena. La fiscalía fue prolija, y básteme reiterar o repetir, por ejemplo, pruebas como la de absorción atómica que desvirtúa que el joven Diego Felipe Becerra haya tenido una pistola en sus manos, pruebas como el cotejo de la sustancia de pintura o acrílica encontrada en sus manos, en su chaqueta y en los murales de los cuales se tomaron muestras, prueba de la ausencia de pintura en el arma y de pólvora en las manos del joven,
con lo cual se desvirtúa el principio científico de la transferencia de propiedades. Es decir, tuvo el arma y parece la disparó, pero ni el arma tomó los rastros de pintura que tenía en sus manos, ni la pistola, ni la pintura o su cuerpo tomó rastros del arma. Adicional a eso, todas las inconsistencias puestas de presente por los testigos, por ejemplo, por el vigilante carreteros, quien habla de un solo disparo, quien dice estuvo allí próximo a los hechos, la entrevista del compañero de apellido Charif, creo que Diego, son consistentes por lo menos para decir que si bien pueden haber deficiencias, si bien pudieran haber deficiencias o algunas incoherencias, por lo menos también existen al lado de esas posibles incoherencias una cantidad, un cúmulo de circunstancias probadas inclusive por otros medios que permiten darle mucha credibilidad a lo que nos han dicho estos testigos hasta ahora. De otra parte, y en relación a lo que hace ese mínimo, esa inferencia razonable de autoría o participación en relación al coronel José Javier Vivas Báez, hay que hacer las siguientes anotaciones. Muchos de los testigos, y los llamo testigos a sabiendas de que no estamos ante pruebas testimoniales, que en un sistema acusatorio son únicamente ventilables en juicio. Hablo de testigo en su acepción más natural, de aquella persona que percibió un hecho o que estuvo en el lugar de los hechos. Y fueron varios los testigos que nos ubican al coronel José Javier Vivas Báez en la escena de los hechos. En la escena particularmente en donde ocurrió el homicidio de Diego Felipe Becerra Lizarazo. Aquí no voy a mencionar las afirmaciones que hizo el mismo coronel José Javier Vivas Báez en relación a su presencia o no presencia, su participación o no participación esa noche, porque indudablemente en este momento sería vulneratorio de su principio de no autoincriminación, de tal manera que para efectos de este argumento no voy a tener en cuenta lo relatado por él en esa entrevista, porque hasta ese momento era un tercero, no era indiciado. Pero sí, por ejemplo, la entrevista rendida por el coimputado teniente coronel Nelson Arévalo Rodríguez, tampoco en relación a lo que hace a su sí participación o no participación, pero sí en relación a lo que hace a terceros frente a los cuales su dicho se constituye o se constituirá en juicio un testimonio. No viola su principio de no autoincriminación. Y es el mismo teniente coronel Nelson Arévalo Rodríguez quien nos ubica al coronel José Javier Vivas Báez en la escena en donde ocurrió el homicidio. Pero además, alguien diferente a estos últimos tres policías que han mostrado algo más de los hechos a lo que en principio narraron, es el propio asesor jurídico Héctor Hernández Ruiz, quien también lo ubica en la escena del homicidio. Ellos, adicionalmente de Navarrete, de Rodríguez, etcétera, pero solo por mostrar dos con respecto a los cuales, si dudamos de los primeros, pues de estos segundos que hasta el momento no han mostrado ni una afinidad ni una animadversión, podrían tenerse como tales. Más, por ejemplo, el teniente coronel Nelson Arévalo Rodríguez, que comparte el mismo interés en salir avante de esta actuación, pues no tendría motivo alguno para mentir al respecto, para ubicar a su superior, el subcomandante de la Policía Metropolitana, en la escena del homicidio. Pero creo que eso no va a ser negado ni siquiera por los mismos imputados.
Y creo que el debate sí va a centrarse, o sí puede centrarse, en torno a en qué momento hace presencia en la escena del homicidio. ¿Y en qué momento? Porque lo que me permite a mí vislumbrar del debate, que apenas va pues por la mitad, porque solo he escuchado la versión de fiscalía y no escucharé sino hasta después que hable a lo de los defensores, pero me permite a mí vislumbrar que ese puede ser uno de los puntos problemáticos. ¿En qué momento llega? Porque si llegó con posterioridad a los actos de alteración de la escena, es muy probable que estuviese exento de responsabilidad, porque solo se le puede exigir un control efectivo de lo que allí ocurría, en principio estando presente. Eso dejando a un lado que por otros medios de comunicación también podía tener el control, pero si hablamos de presencia física como significativa de un control efectivo de la escena de los hechos, pues una llegada del coronel Vivas Báez con posterioridad a todo lo que se había planeado, fraguado y consumado, podría ubicarlo por fuera de responsabilidad sobre los hechos. Sin embargo, sobre ese punto, y voy a citar en primerísimo lugar la entrevista del teniente coronel Nelson Arévalo Rodríguez. Y Nelson Arévalo Rodríguez ubica al coronel Vivas Báez pasada la medianoche. Esto es, cuando uno ubica un punto de referencia temporal y uno habla de pasada o casi, es porque se trata de puntos muy próximos a ese que utilizo como referencia o límite. Y el coronel Arévalo Rodríguez no dice que Vivas Báez arribó después de las 2:30 o después de 3 de la mañana, que ya era madrugada. Dice pasada la medianoche. Sí, pasada la medianoche puede ser hasta el día siguiente a las 6 de la tarde. Pero reitero, lo que uno entiende en el sentido común de las cosas cuando uno utiliza un punto de referencia y uno habla de pasada a las 3 de la tarde, porque uno llegó a una hora muy próxima a las 3, no a las 6 o a las 8 de la noche. Es para referirse, por ejemplo, a que llegó a las 3:15, a las 3:20, a las 3:25. En nuestro caso, pasada la medianoche, hace una circunscripción temporal a que fue, si no bien en punto a las 12 de la noche, en una hora o en unos minutos muy próximos a las 12 de la noche. Por lo menos no más allá de 2 de la mañana. Y es este el espacio temporal que la Fiscalía ha acreditado, así sea de manera mínima en esta audiencia, que es lo que se exige, en donde ocurrieron todos los actos de alteración de la escena. Pero además de eso, y eso por hablar, reitero, de la presencia física como indicante de control efectivo, pues en toda la escena era quien ostentaba el grado superior. Y sabemos, no por experiencia, sino desde el punto de vista jurídico, lo que implica una estructura jerarquizada rígida como la de los componentes militares o de fuerza pública. Y es que la obediencia jerárquica es la característica fundamental de la fuerza pública. De tal manera, y hay una frase muy elocuente, que además no es desde el punto de vista jurídico como lo hago yo, sino desde el punto de vista práctico real y de quien es policía, la que hace Navarrete, y dice: nadie hace nada sin que el superior lo autorice. Es decir, no se mueve una hoja de papel si el superior no lo autoriza, obviamente estando presente y ejerciendo el control de la situación, no de manera teórica o abstracta. Entonces veamos qué hay en relación al coronel adicional a lo ya dicho. Esta ubicación temporal, repito, no fue solo dicha por el mismo coimputado Nelson Arévalo Rodríguez, quien lo ubica después de medianoche, sino también por el mismo asesor jurídico Héctor Hernando Ruiz, quien lo ubica allí, al momento en que llega, al momento en que arriba a la escena de los hechos, y fuera de los 3 policiales que ya hemos citado. ¿Qué pasa? Ubicado una vez allí,
el coronel, menciona Freddy Schneider Navarrete, que en ese momento, estando allí, teniente coronel Nelson Arévalo Rodríguez, coronel José Javier Vivas Báez y muchos otros, es cuando los dos policías, hasta ahora no identificados, que traen el arma a la escena, se apartan hacia un humedal y realizan un disparo con el arma. Disparo que después se sabe trataría de concatenar la utilización del arma por parte supuestamente de Diego Felipe Becerra, como motivo que desencadena la reacción de el patrullero Wilmer Alarcón. Y dice Navarrete, un disparo de arma de fuego a corta distancia, lo escuchamos claritico. O sea que ocurre un disparo de arma de fuego a poca distancia de donde se encuentran los dos coroneles, y con ello no podemos afirmar categóricamente que sabían cuál era el origen y la finalidad del disparo, pero es un indicador más de que sí había una concatenación de voluntades respecto a cuál era el origen y la finalidad de ese disparo, que no era otra sino la de poner en la escena un arma que había sido previamente percutida o utilizada. No otra cosa puede desprenderse si se encuentran tan altos oficiales en cualquier lugar del país, diría yo, y se escucha un disparo a corta distancia y no pasa nada. Nadie se movió. Aquí nadie dijo que hubo órdenes tendientes a ir a verificar qué había pasado con el disparo. Peor aún, vieron los que estaban allí a los dos policías que trajeron así sea un objeto en las manos, como algunos dicen que no alcanzaron de inmediato a identificar que era un arma, que se alejan un tanto del lugar, se escucha un disparo, reaparecen los dos policías con el objeto es entregado al asesor jurídico Héctor Hernández Ruiz, según la tesis que nos ha traído Fiscalía, y este último señor la pone allí en el lugar muy próxima a donde había quedado expuesto el joven de Diego Felipe Becerra. Entonces, la ubicación en el lugar de la escena, pero no solo eso, sino el momento de esa ubicación. Ese acto concomitante, percibido previa, durante y posterior, como lo fue uno de los actos tendientes a alimentar de manera falsa la escena del crimen de homicidio, son hechos que nos permiten ya ir vislumbrando una probable responsabilidad. Una probable responsabilidad que bien puede ser desvirtuada en juicio, pero que de lo que exige la ley es esa probable responsabilidad hasta este momento. Adicionalmente, y utilizo la misma entrevista realizada hasta ese momento al señor Nelson Arévalo Rodríguez, es quien dice que inclusive antes de la presencia física del coronel Vivas Báez en los hechos, tuvo comunicación y recibió órdenes, obviamente no se dice que órdenes criminales, obvio, ¿no? Pero órdenes tendientes a dar instrucciones sobre cómo actuar ante la situación que le fuera comunicada. Desde ese momento ya se puede pregonar también una asunción del control y de la situación por parte del coronel Vivas Báez, según lo dicho por los testigos, y de acuerdo a la inferencia que aquí sí hago respecto de la misma entrevista del coronel Nelson Arévalo Rodríguez, que puede tener tres interpretaciones, repito, y que quizás esta no sea al final la que fue verdadera, pero
es una de las hipótesis más probables. Y fue así como, ante una pregunta de fiscalía, y aquí leo textualmente, se le pregunta al teniente coronel, y repito, la utilizo solo porque no está haciendo referencia a su intervención en los hechos, sino a la de un tercero. ¿Recibió usted una orden específica por parte de alguno de sus superiores relacionada con el lugar de los hechos? Contestó el teniente coronel Nelson Arévalo: sí, mi coronel Vivas. Me preguntaba también que si la diligencia se estaba desarrollando y que a quién se la habían asignado. Y sigue comentando que se le rindió o que le rindió un informe de lo que acontecía y de los pormenores que a mí se daban. Sí, mañana se podrá acreditar que actuó bajo un error en relación a lo que ocurría en la escena, pero de que hoy es probable, con alguna razonabilidad, o con mucha razonabilidad mejor, de que tenía conocimiento y de que ese acto ya era un acto materializador de un control de la situación, es fiable. Eso seguido de lo que dije al principio, de una presencia física en el lugar de los hechos que ya de por sí denota la fuerza de la autoridad, porque además es él quien entra a garantizar la legalidad como superior máximo de quienes allí se encontraban. Adicionalmente menciono otros hechos indicadores. Por ejemplo, el teniente Rosenberg Madrid vuelve y lo vincula a los hechos cuando dice que para rendir una declaración sobre lo que allí había ocurrido fue citado allá ante el coronel Vivas en el subcomando de la Policía Metropolitana de Bogotá. Pues obviamente nunca dice que se encontró con el coronel Vivas, y sería falso si aquí lo afirmamos, porque así no lo dice la entrevista. Pero primero es citado a un lugar, a la oficina, al despacho, o por lo menos en proximidades del subcomandante de la Policía Metropolitana, y allí quien lo recibe no es el subcomandante, sino el abogado apellido Ruiz, patrullero Alarcón, y el subintendente Leal, Navarrete y Rodríguez. Y la reunión o la declaración a la que él creía citado va y se hace en una reunión en una cafetería próxima. ¿Y cuál fue el contenido de la reunión? El fiscal lo ha detallado en su intervención. Se daban pautas para las declaraciones que debían hacerse frente a lo acontecido en la escena criminal, y esas pautas desviaban lo que realmente había ocurrido en algún porcentaje, no se diría de manera total, pero desviaba hacia algunos datos falsos. Además, en esa reunión también se le hacen advertencias o amenazas ya más directas en cuanto a lo que puede ocurrir si cambia la versión que ellos quieren que él dé ante cualquier autoridad, sea la penal, la disciplinaria o las administrativas internas de la policía. Y finalmente, el abogado Ruiz, Héctor Hernando Ruiz, vincula nuevamente al hecho al coronel Vivas Báez. Y cuando le indica de manera expresa que cuidado le iba a nombrar al comandante J2, refiriéndose al coronel Vivas, que le manda a decir que ni siquiera lo nombre, ¿Puede ser falso que se envió el mensaje? Sí, pero este hecho también permite, al lado de una tesis de falsedad del mensaje, también al lado permite interpretar que se le puede dar credibilidad. Y no solo eso, sino que aún desechado ese hecho quedan vigentes los demás, y la conjunción de todos permite, entre otras,
una inferencia que estima esta agencia del Ministerio Público muy respetuosamente, muy respetuoso del principio todavía de presunción de inocencia que está vigente en relación a los tres aquí imputados. Por último, en relación a lo que hace a la señora Nubia Mena. Obviamente, a la señora Nubia la encontramos en escenas posteriores a esta segunda, una escena muy posterior. Inicia su intervención 8 días después de ocurridos los acontecimientos, en los que rinde una declaración bajo la gravedad de juramento ante la Fiscalía General de la Nación, en la que pudo comprobarse, inclusive por el mismo reconocimiento que hiciera en una segunda declaración, que había incurrido en un falso testimonio. Esto es, que había en el relato de unos hechos, los que constituían el hurto que presuntamente dio lugar al homicidio de Diego Felipe Becerra, se había incurrido en el aporte de un dato falso. Ese dato falso era el de cambiar el día en que ocurrieron los hechos. Y es razonable, y otra de las tesis pudiera ser el error y podría salir avante, pero hasta este momento es razonable inferir que con todo el aparato y planeación y multiplicidad de hechos tendientes a que nos encontrábamos en la persecución de un policía honesto y respetuoso de la vida ante un delincuente fugaz. Dentro de ese engranaje, esa versión falsa cuadra perfectamente, por cuanto permitía entablar una relación entre un hurto, entre Diego Felipe Becerra, ubicado como uno de los autores del hurto, y ello dio lugar a la persecución policial de un delincuente, entre comillas, de tal manera que en esa tesis que buscaba la alteración de la escena encaja perfectamente. De esa manera no puede deducirse, y además con declaraciones como la que rindió también su compañero permanente o las entrevistas que allí versan, en la cual también supuestamente incurre en la misma deficiencia, en la misma equivocación, cuando tan solo habían pasado 8 días, cuando narró la Fiscalía que habían ocurrido hechos trascendentes en la vida de una persona, como que ese día se cambiaba de lugar de trabajo, de vehículo de trabajo, hechos que permiten inferir que era muy difícil y muy poco probable que se incurriera en una omisión inconsciente o en una desviación de la verdad inconsciente, sino por el contrario, tendiente a fortalecer la línea de defensa, como lo han narrado muchos, se denominó ese propósito de mostrar a Diego Felipe Becerra como un delincuente y su muerte como no otra cosa diferente a una persecución de un partido. Entonces, de esa manera se incurre en un falso testimonio, por lo menos inferido hasta este momento, pero adicionalmente el propósito del falso testimonio no se agota en la misma falsedad durante la declaración, sino que mirado de manera sistemática con los demás hechos sucedidos, se miran como parte de la estrategia que finalmente se consumaría, era con una decisión judicial de cualquier instancia o de cualquier estamento, ante la justicia penal ordinaria, ante la justicia penal militar, así también ante las jurisdicciones disciplinarias, una decisión que materializara la línea de defensa. ¿Cuál era? Diego Felipe Becerra, un delincuente, un bandido muerto a manos de quien cumplía la labor policial. De esa manera y por esa vía, obviamente, se incurrió de manera adicional en un acto que indudablemente favorecía o desviaba o entorpecía la investigación de un delito de homicidio
Por esta razón, estimo, señora juez, que asimismo en lo que hace a relación a la señora Nubia Maecha Melo, se reúnen las condiciones mínimas probatorias para declarar que hasta este instante se puede inferir en grado de razonabilidad que pudo haber cometido o es muy probable que cometió estos delitos. Por último, en lo que hace al análisis del requisito teleológico, que mejor aún se ha conocido como en sentido genérico el requisito constitucional, y que en su género responde al principio de proporcionalidad de la medida, que no es otra cosa que la afectación de un derecho fundamental no puede obedecer o no puede constituirse un medio excesivo para conseguir un fin, así sea legítimo, y que se subdivide en los ya anotados por la intervención de la Fiscalía, en los subprincipios de necesidad, adecuación y proporcionalidad. Básteme decir que la necesidad de la medida obedecerá a que si la misma persigue una finalidad legítima, ya sabemos que esas finalidades legítimas están previamente definidas por el legislador y no puede ser otras que la de evitar un peligro a la comunidad o a las víctimas, la de evitar un riesgo de obstrucción a la justicia y la de evitar un riesgo de no comparecencia al proceso o al cumplimiento de la pena. La necesidad entonces está dada desde el punto de vista legal, es decir, el legislador y el mismo constituyente del artículo 250 manifiesta que una de estas medidas, si se persigue uno de estos fines, es necesaria. Además, será adecuada si es idónea, y eso también está definido desde el punto de vista legal, de la idoneidad de una medida de aseguramiento para conseguir uno de estos fines ya viene definido. Y por último, en sentido estricto, si no existe otro medio menos lesivo que el pretendido por la Fiscalía para conseguir los fines que él mismo ha justificado. En relación a estos fines, inicio por el fin de evitar la obstrucción de la justicia. Tenemos como datos ciertos a partir de los cuales podemos hacer el juicio pronóstico, porque obviamente estamos haciendo un juicio a futuro, a partir de hechos conocidos, tratar de inferir si se puede poner en peligro la integridad, la incolumidad de la administración de justicia. Y cuando tenemos conductas estrictamente relacionadas con el prestigio, el decoro, la imparcialidad, la rectitud de la administración de justicia, como son muchas de las conductas imputadas, y básicamente con alteración de elementos materiales de prueba, con falsificación de testimonios, con medios fraudulentos tendientes a obtener declaraciones judiciales ilegales. Muchos de los testigos han hablado de amenazas, de destrucción de documentos, de amenazas directas o veladas, pero también la propia víctimas de los hechos, los padres de Diego Felipe Becerra, nos han puesto en presente una cantidad de amenazas de las cuales son objeto. Particularmente creo que uno o ambos de tales padres van a ser también testigos en juicio, con lo cual inclusive se podría estar configurando unas conductas de amenaza testigo. Son delitos, son conductas a partir de las cuales creo que ninguna otra nos permite inferir que es latente el riesgo de obstrucción a la justicia. No por hechos que simplemente indiquen, sino por hechos que efectivamente se han consumado. Y se preguntará, ¿no se puede quedar el análisis en un juicio genérico?
qué relación tiene cada uno de los tres con esos actos de obstrucción a la justicia. Pues bien, tan solo recordar la última parte anterior de la intervención, en donde se decía que el coronel Vivas Báez mandaba decir que cuidado se le mencionaba porque las implicaciones que tenía para su carrera eran desastrosas, pero también que una vez inferida con probabilidad la responsabilidad o la autoría, mejor, la autoría en los hechos, su presencia en los hechos, su control sobre los mismos, permite imputársele también esa coparticipación en la alteración de elemento material probatorio, que entre otras cosas fue la inspección que se realizaría al lugar de los hechos. Pero asimismo, de parte de la señora Nubia Mae Chamalo, la alteración de la verdad en una diligencia de declaración jurada son todos hechos de los cuales es muy probable inferir, así como sin olvidar la participación hasta ahora probada del teniente coronel Nelson Arévalo Rodríguez, que es probable, no es seguro, es muy probable que se pueda incurrir o volver a incurrir mejor si sostenemos la tesis de la imputación en actos de obstrucción a la justicia. Es claro también, señora juez, y básteme citar en lo que respecta a peligro para la comunidad, y comparto las razones sobre invocadas para inferir que puede existir peligro para la comunidad. La gravedad de los delitos, y la gravedad de los delitos no solo se mira desde el punto de vista abstracto en cuanto a que son una pluralidad y en cuanto a que tienen unas penas relativamente altas, pues todas implican inclusive medidas de aseguramiento, sino la gravedad por lo menos en lo que hace relación a dos de sus autores y en lo que hace relación a delitos que por lo menos en grado de imputación fueron cometidos por dos muy altos oficiales de la institución. Entonces son tintes que revisten una mayor gravedad, a tal punto que el mensaje generado en la comunidad es un mensaje de desprestigio de la institución policial, pero también de desprestigio de la institución de la administración de justicia. Además de eso, y lo decía al principio y traigo a colación esas consideraciones iniciales, todas esas circunstancias que rodearon esa premeditación, ese dolo tan diferente al si se puede afirmar dolo en Wilmer Alarcón al matar, ese dolo tan diferente, tan planeado, tan premeditado, son consideraciones que hacen particularmente más graves y más reprochables las conductas que se imputan. Sobre el peligro para las víctimas, retomo las mismas consideraciones dichas sobre todo las amenazas que en este momento tienen un tinte de realidad probatoria, no solo por unas declaraciones de las propias víctimas, sino por actos de autoridad como los que nos puso de presente el representante de víctimas, en donde por lo menos nos permite inferir una seriedad o una inminencia de amenazas. Son estas, señora juez, entonces, y haciendo eco de los argumentos presentados por el delegado de la Fiscalía para inferir también un riesgo de no comparecencia, como la gravedad del daño causado, si solo cito una situación, como le digo, compartiendo las demás realizadas por Fiscalía, la revictimización que se produjo sobre una persona que en principio es un menor de edad, que es víctima de homicidio y no siendo suficiente que se le acabara con su vida, el acto posterior de manchar su memoria, de manchar su buen nombre, pero además la revictimización de unos padres que además de tener que soportar el dolor connatural, consustancial a la muerte de un hijo, tienen que soportar la imagen de criminal que se quiso vender ante el público, pero además de eso tienen que soportar
todas las amenazas y riesgos que contra su vida hoy todavía sigue ocasionándole toda esta situación. Solo menciono esta situación aunada a las demás consideraciones realizadas para no entrar a repetir. Por estas razones, señora jueza, la Agencia Especial del Ministerio Público considera legalmente y constitucionalmente procedente la petición, todas las peticiones realizadas por el señor fiscal, con una advertencia en relación a la petición que hizo el representante de víctimas. El único legitimado para traer una petición fue quien convocó a la audiencia en un sistema de partes, un sistema a ruego. Por lo tanto, la única petición que se debate en este escenario es la que trajo el señor fiscal, y lo digo en lo particular que se refiere a la señora Nubia Mae Chamalo. Si la petición del ente acusador, quien convocó la audiencia, en un sistema de justicia arrogada, en un sistema de tendencia acusatorio, será sobre esa petición que habrá de referirse la decisión del despacho y el resto del debate. Es decir, sobre si es precedente esa medida o si no lo es. Pero no se puede tener en cuenta peticiones de otros sujetos durante su intervención, más aún cuando el artículo 306 le permite la facultad a la víctima de solicitar medidas de aseguramiento en aquellos eventos en que primero lo haga de la manera legal, es decir, convocando una audiencia para tal fin, y en segundo lugar cuando la fiscalía no lo haga, es decir, cuando la fiscalía omita solicitar medidas de aseguramiento. En este caso no se da ni una ni otra hipótesis. Por lo tanto, yo le solicito que la decisión y el debate verse única y exclusivamente en relación a una petición de detención preventiva domiciliaria en lo que hace a la señora Nubia Mae Chamalo. Muchas gracias, señora.